La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Sergio Aguayo Quesada es académico, columnista, politólogo, promotor de derechos humanos y democracia, es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, profesor invitado en la Universidad de Harvard y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, la maestría, el doctorado y el postdoctorado en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul Nitze de la Universidad Johns Hopkins, autor de más de 25 libros y parte de su obra ha sido traducida al inglés y al holandés y ha participado en alrededor de 500 congresos, seminarios y conferencias a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues fue noticia Sergio Aguayo luego de que ganó la demanda que interpuso en su contra el exgobernador Humberto Moreira Valdés por difamación. Le reclamaba una indemnización de 10 millones de pesos y una retractación pública debido a que en uno de sus escritos contra su honor, vida privada e imagen lesionó sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación. Es lo que dice la denuncia y nos da muchísimo gusto recibirlo vía telefónica. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Juan, Marcela, un placer estar con ustedes. Creo que ya en algunas ocasiones antes había conversado, sin mal no recuerdo, sobre este mismo tema hace 3 años, creo. Efectivamente. Pero un placer. Sí, efectivamente, habíamos conversado al respecto y nos da muchísimo gusto hablar esta mañana con usted para conocer pues su de voz propia esta exoneración de la demanda que interpuso en su contra Humberto Moreira y de esta pues oleada de felicitaciones que recibió al respecto. Bien, sí, el fallo a mi favor, parece que refleja un hecho. Yo no difamé, ni lastimé, ni le hice daño moral al profesor Humberto Moreira con mi texto, porque como demostré ante el juez tenía la documentación. Cuando escribí él estaba en la cárcel en España y a mí me habían entregado el documento judicial utilizado por la audiencia española para encarcelarlo y por tanto tenía los fundamentos, ese y otros documentos, que fue lo que acredité ante el juez. Y el juez en esta ocasión pues atendió las evidencias, las pruebas que yo presenté y las que presentó el profesor Moreira. Hicimos careos, es una pesadilla, lo que tiene que ver con justicia en México es una pesadilla burocrática, pero en fin, y lanzó este fallo a mi favor y pues en fin, Juan, estoy también muy conmovido, impresionado por esa avalancha de felicitaciones y de apoyos y aplausos que he recibido en las redes sociales. No me lo esperaba realmente, pero pues es un reflejo, creo yo, de que es que es un reflejo, que es un reflejo que mi trabajo me ha acreditado, no me acredita como lo que soy, un académico que escribe columnas y da opiniones en medios, lo que en Estados Unidos y Europa llaman un intelectual público, Entonces, pues estoy satisfecho y ya deseando que esto termine definitivamente. Ahora, ¿sentaría algún precedente la determinación de este juez en los métodos de acoso a los periodistas en México, que no solo consisten en amenazas de muerte, sino también en hostigamiento judicial? No sé si va a ser un precedente. Lo que sí tengo claro es que yo estoy empujando la idea, aprovechando el caso para llamar la atención sobre la frivolidad de los jueces que aceptan demandas sin sustento. En otros países hay un filtro en temas como de daño al honor, para ver si amerita que el caso sea juzgado o simplemente no tiene sustento.
Aquí lo lamentable es que los jueces dejan pasar absolutamente todo, le dan curso a demandas extravagantes. Yo represento una organización, Propuesta Cívica, que defiende periodistas y defensores amenazados. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, estamos defendiendo al Mañana de Nuevo Laredo, que fue demandado por funcionarios panistas del municipio de Nuevo Laredo por daño al honor por 60 millones de pesos. Vamos, es absurdo que sea el presuntamente afectado el que tase su honor. En mi caso, el profesor Moreira dijo al menos 10 millones de pesos. No eran solo 10 millones, eran al menos. Y si hubiera seguido con el juez parcial que me tocó en una primera etapa, hubiera podido decidir que su honor valía 50 millones de pesos o 100. Esa es una irresponsabilidad del Poder Judicial que está permitiendo esa laxitud en la aceptación de las demandas. Y en ese sentido es lo que a mí me interesa tomar de mi caso para llamar la atención de que pues sí hablan mucho de que nos quieren proteger y la libertad de expresión, pero no toman medidas concretas para evitar abusos. Y aclaro, abusos, porque yo estoy a favor de que si hay una difamación real, bueno, pues que proceda un juicio, pero no lo que pasó en mi caso y otros casos. Cualquier pretexto es bueno para demandar con afán de inhibir, intimidar, desgastar. Bueno, son procesos muy complejos, caros, largos, lentos. En fin, ese es para mí el mejor precedente que se podría sentar. Y se ha llamado la atención y lo he hablado con la titular de Gobernación y ella misma reconoce que hay un problema ahí. Espero que todo ello sirva y espero que el Senado, Ricardo Monreal, que anda muy activo armando su candidatura, pues que tome esto como causa. Lo voy a hablar con él, porque tenemos que defender el derecho al honor, pero también el derecho a tener juicios, demandas que procedan y no que sean utilizadas como instrumento de acoso. Claro. Usted comentó en entrevista para El País que muchos colegas, sobre todo de fuera de la capital, no han tenido la suerte que tuvo usted y hasta han tenido que hipotecar su casa para hacer frente a los costos del juicio. En este sentido, ¿de qué manera inhibe la libertad de expresión este tipo de denuncias? Bueno, vamos, yo les pregunto ante la posibilidad de una demanda. El profesor Humberto Moreira presentó varias demandas contra periodistas, una periodista de Vanguardia, por cierto, Saltillo, y Pedro Ferriz de Con. Ustedes que tienen un programa de radio, si opinan, se la van a pensar a decir, bueno, si este señor presenta demandas con mucha facilidad, ¿qué tal si se me pasa la mano? Y es ahí donde hay una inhibición. Porque sí, sostengo y lo tengo demostrado, estamos defendiendo ahora 85 casos en el interior del país, que fuera de la ciudad es una práctica que se está generalizando. Vamos, el día de ayer estaba en un programa con Carmen Aristegui y Lorenzo Meyer. Los tres hemos sido demandados por daño al honor. Los tres tuvimos el privilegio de tener abogados que no nos cobraran, pero los tres tuvimos que afrontar los gastos del juicio y el tiempo que se le tiene que dedicar. Y por supuesto que nadie quiere ir a pasarse 20 horas con una perita para que le haga una evaluación psicológica que le va a costar 20 mil pesos. Pues claro. No, ¿verdad? Es un desgaste, es una forma de inhibir, porque eso es lo que piden los jueces, que además es absurdo. El sistema judicial mexicano, yo salgo de este ejercicio, del siglo XIX, del siglo XVIII, absurdo los requisitos que tiene. Dos evaluaciones psicológicas tuve que hacer para que una perito demostrara si estaba prejuiciado contra el profesor Moreira. Yo le decía a la perita y al juez, pero ahí está la evidencia, yo les presento documentos.
y que lo valoren los documentos, las pruebas. Pues es absurdo lo que está pasando, pero eso es lo que tenemos que transformar para que realmente evitemos el abuso del Poder Judicial. ¿Y cómo vislumbra usted el panorama para los periodistas en el gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo, pues con estas declaraciones del presidente López Obrador en el sentido de que respetará la libertad de expresión, pero que no se va a quedar callado y que va a responder a los ataques de la prensa fifí? Bueno, que es totalmente, vamos, es incongruente, porque el mismo día que hace, creo que unos lunes, no sé si el pasado o el anterior, un día que se lanzó él particularmente ataques durísimos contra la prensa fifí, conservadora, la calle, etcétera, etcétera, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hablaba de la reforma al mecanismo que él preside de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sin decir una sola palabra sobre esos ataques del presidente, y está bien que lo haga, pero que es una figura pública. Yo escribo en un periódico fifí, el Grupo Reforma, vamos, y claramente identificado por el presidente como periódico fifí, conservador, etcétera, etcétera. Yo me siento aludido, pero no le puedo responder en el mismo terreno, porque él tiene una hora diaria de exposición nacional, entonces él me puede atacar y yo voy a escribir en Reforma, y me van a ver pues unos cuantos. Hay ahí toda una doctrina que ya ha expuesto Edison Lanza, el relator especial de la Comisión Interamericana para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en entrevista para Leonardo Curcio, que no es lo mismo él como figura pública, como presidente, que un periodista, y que es totalmente desproporcionado. Así que, pero son temas similares. Pues tenemos un presidente incongruente en este tema. No se aclara. Solo espera que se esté de acuerdo con él, y que no, cuando yo estoy de acuerdo con sus políticas, algunas de sus políticas, y con otras no, y critico las que no me gustan y aplaudo las que me parece que están bien. Pero él parece que el respeto a la libertad de expresión está determinado por si uno lo aplaude o está de acuerdo con sus propuestas, o si lo critica. Los buenos contra los malos. No es esa una política de Estado. Doctor, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Hace un momento que usted decía, bueno, ya, esto es a punto de acabar. ¿Qué se necesita para concluir el caso? ¿Cuáles son los procedimientos que continúan? Y esta situación que se presentó, finalmente a usted lo deja más fortalecido, más convencido de las convicciones que como investigador, como periodista, como columnista, como comentador de la vida pública ejerce. Bueno, el caso todavía puede ser apelado por el profesor Moreira o por mí. Yo espero que le demos conclusión en la parte sustantiva y que apelemos por cosas menores, pero vamos, también depende de él. Tiene hasta el 17 de marzo para apelar o no apelar. Y yo estoy muy tranquilo porque la sentencia es muy sólida. El juez la trabajó muy bien, así que eso no me preocupa. En mi caso, mire, yo siempre creí esa hipótesis que el profesor Moreira me demandó para frenar, intimidar por la investigación que estaba haciendo en las matanzas cometidas por los Zeta en Allende y Piedras Negras. La investigación ya salió, creo que ustedes la han comentado, se ha comentado mucho en Coahuila, y pues se lo menciono porque es un ejemplo que, si esa era la intención del profesor, pues fracasó. Porque no me dejé ni inhibir ni intimidar, sino que hice la investigación. Y lo mismo va a pasar esta semana. Empezamos ya una investigación sobre la violencia en la laguna en los años 2009-2012. Ustedes lo recuerdan, lo padecieron. Claro.
vamos a estar trabajando durante un año en cómo lo hacemos los investigadores, sin dar conferencias de prensa. Vamos a recopilar información y escribir un informe sobre la peculiaridad de la laguna, en donde había un penal en manos de Sinaloa y un penal en manos de los Zeta, y las víctimas y lo que eso significaba. Fue un periodo negro que creemos que esclarecerlo puede servir para que los familiares de los desaparecidos, que por cierto, mi respeto a la sociedad civil y a los medios de Coahuila, se defendieron. Uh-huh. Me ha impresionado pues que les sirva. Así que, mire, Marcela, ya tengo muchos años en buscar y escribir temas polémicos. Así que esta demanda, bueno, no me gustó, no de haber podido me lo hubiera evitado, pero no me inhibió ni me va a inhibir, porque sé cuál es mi función por una razón. Por edad ya tengo 71 años, tengo una posición ahora privilegiada en los medios de comunicación. Yo no soy periodista, bueno, sí lo soy columnista, soy primero académico, luego periodista, ¿no? Pero entonces tengo una responsabilidad de poner el ejemplo de cómo defenderse y de cómo investigar y de cómo comprometerse con el interés general. Pues tengo muy clara cuál es mi función, porque además gozo de la protección de mi institución, el Colegio de México. Estoy en medios sólidos. En Torreón tengo el privilegio desde hace muchos años de ser columnista del Ciclo de Torreón, y me han tratado de maravilla y me siento parte de esa casa. De hecho, con Coahuila, soy de Jalisco, puedo desarrollar una relación muy estrecha, de una cercanía que me impresiona, pero en fin. Así que no, Marcela, sé claramente cuál es mi deber y cuál es mi trabajo. Uh-huh. ¿Seguirán siendo los periodistas, los investigadores, los que den a conocer este tipo de casos de colusión con los criminales, pero también de corrupción y demás? Y seguiremos escuchando y alarmándonos y escandalizándonos con las historias, y la impunidad prevalecerá. ¿Esta situación la podemos modificar? Qué buena pregunta. Mire, acabo de terminar de leer un libro muy bueno de un investigador inglés, Benjamin Smith, sobre la prensa y sociedad civil en México entre el 40 y el 76. Y él sostiene una conclusión que les comparto. En México, la bisagra entre sociedad y Estado ya no es, como alguna vez lo fue, la iglesia o los maestros. Somos los medios. Es decir, nos hemos convertido ante la crisis de los partidos políticos y de otros sectores en los verdaderos interlocutores que estamos defendiendo el interés general y presentando las exigencias de una sociedad muy plural y muy diversa a los gobernantes. Así que, Marcela, yo creo que tenemos una función estratégica, la de ser cadena de transmisión y de representación de los intereses, deseos, ambiciones, en fin, lo que es nuestra sociedad. Y me parece que lo estamos haciendo, y me parece que lo estamos haciendo muy bien, y desafortunadamente estamos pagando el costo en vidas y en demandas y en tragos amargos que representa tener un papel tan protagónico. A veces no nos damos cuenta de ese protagonismo, pero cada vez lo veo más claro. Mientras el PAN y el PRD el Movimiento Ciudadano andan dispersos, yo no sé, pensando en qué cosas, nosotros estamos día con día, constantemente, semana a semana, presentando los puntos de vista y defendiendo lo que creemos es el interés general desde una perspectiva, en la buena parte de los casos, no en todos, independiente. Bien. Hay, por supuesto, plumas partidistas, pero también es legítimo. Muy bien, doctor Sergio Aguayo Quesada, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Como siempre, don Juan y Marcela, un placer. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Buen día.